Buen día a todos. Quisiéramos volver a hablar sobre lo que Dios nos mostró, nos reveló hace más de 40 años y lo que llamamos, por ponerle un nombre, llamamos el plan de Dios para la Iglesia. Lo que Dios propone para que la Iglesia lleve adelante su propósito y su objetivo. Para eso vamos a repetir de memoria, porque la mayoría lo conocemos, Mateo 28, del 18 al 20, ahí está el plan de Dios para la Iglesia. Y lo vamos a repetir porque cada tanto necesitamos, como nos decía Iván, pasar el limpiaparabrisas porque se nos empieza a opacar la claridad con que tenemos que funcionar y nos hace bien recordar esto y volverlo a escuchar y a grabar en nuestra mente. Pido perdón a los nuevos, pido perdón a algunas visitas. Esta es una charla para discípulos, pero estoy seguro que Dios puede también utilizar parte de la charla para la vida de cada uno. Me interesa muchísimo que este plan lo escuchen los adolescentes, los que se han bautizado últimamente y los jóvenes, porque hoy hay tantos desvíos dentro de la iglesia, hay tantas oportunidades de salirse de lo que Dios estableció, que necesitamos volver a repetir la verdad de Dios tal como dice la Escritura. Mateo 28, 18 al 20, el que no lo sabe lo puede buscar. Jesús habla con sus discípulos y les dice, a ver, ayúdenme, todo poder me es en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El plan de Dios para la iglesia, o también podemos decir el plano de Dios para edificar su casa, que es la iglesia, y es justamente para llevar adelante su propósito eterno. Es sencillo, como todas las cosas de Dios, es practicable en todo lugar del planeta Tierra, desde Alaska hasta África, desde Australia hasta Europa. En cualquier lugar, el plan de Dios puede ser llevado a cabo justamente por la sencillez con que Jesús nos pidió que lo hagamos. Es practicable no solamente en el siglo XXI, sino que en el siglo I, en el siglo III, en el siglo XVIII, cualquier sea la circunstancia de la sociedad que nos rodea, cuán grande sea el pecado en que vive el mundo, puede hacerse en medio de cualquier cosa, y Dios estableció que este sea el plan que llevemos adelante. La única condición es que puede ser llevado adelante por los redimidos, por uno que es discípulo. Esa es la condición que Jesús estableció. Ese puede llevar adelante el plan de Dios, no importa la edad. Pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, pueden ser personas maduras, pueden ser ancianos, pero tienen que ser redimidos. El plan que Dios le dio a la iglesia a través de los discípulos no era para ellos. Cuando en la Escritura las palabras que Jesús habla a sus discípulos quedan registradas, están escritas, es porque Dios quiere
que esas palabras, más allá de decírsela a los apóstoles o a los discípulos o a la gente de su generación, llegue hasta nosotros, para que nosotros también tomemos esa palabra y sepamos que Él lo dejó para ellos y para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces tenemos que saber que este plan es el que todos nosotros tenemos que llevar adelante. Es un plan que tiene principio y tiene fin. No es indefinido. Empieza acá y no sé hasta cuándo es. Jesús dijo cuando empezaba diciendo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es decir, hasta ese momento que Jesús no fue a la cruz, no bajó a los infiernos y no resucitó de los muertos, faltaba tomar el poder sobre la muerte y quitarle la llave a Satanás y también despojar a todas las potestades de la autoridad que habían tomado sobre cada uno de nosotros. Y la obra de Cristo fue perfecta. Cuando Jesús en la cruz dijo consumado es porque por fin se había hecho lo que el Padre deseaba y ahora era posible que hombres y mujeres pecadores como nosotros fuésemos perdonados, redimidos y hechos nueva criatura, como Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En realidad el original dice nueva creaciones. Somos hechos nueva creación en virtud de la obra de Cristo. Y entonces ahora el Padre le dice a Jesús, totalmente complacido por lo que Él hizo. No sé si está bien decir complacido. Le dice a Jesús, te doy todo poder. Y Jesús le dice a los discípulos, y Jesús nos dice a nosotros esta mañana, todo poder, todo, ¿cuánto es todo? Todo me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y ahí comienza el plan. Así que el plan de Dios tiene un principio: la muerte, la resurrección, la exaltación de Cristo y todo el poder que el Padre le otorgó. Y viene el plan que lo vamos ahora lo vamos a hablar de cada punto, pero termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos, escúchenme bien. El plan de Dios comenzó después de la resurrección de Cristo, después que estuvo 40 días con sus discípulos, Hechos capítulo 1, hablándoles del reino de Dios, y termina al fin del mundo. La iglesia no tenía que haber hecho ninguna otra cosa más que llevar adelante este plan desde ese momento hasta que se termine el planeta Tierra. Y todo lo que está fuera de este plan, tengo que decirles, lamentablemente, que es un desvío de la voluntad de Dios, sencilla, simple, absoluta, que había que llevar a cabo. También quiero decirles, antes de hablar del plan en sí, que Jesús no era un filósofo que enseñaba cosas que se le ocurrían. Jesús era la palabra que enseñaba. Jesús fue ejemplo de cualquier cosa que dijo. Cuando Jesús dijo que hay que perdonar, Jesús fue ejemplo de perdón. Él era el perdón mismo. Y en el colmo del sufrimiento de la cruz, del desamparo del Padre, de los clavos, la corona de espina, la sangre, el lanzazo que recibió, en medio de eso, la oración de Jesús al Padre fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Jesús no hablaba del perdón, Jesús era el perdón. Jesús no te manda a vos y a mí a hacer un plan sin que Él lo haya hecho primero, sin que Él no lo haya llevado a cabo antes de pedírtelo. Jesús, Él mismo, es el plan que dejó para la iglesia. Y cada cosa que nos pidió durante 3 años y medio, Él mostró cómo se hace y lo hizo, y después le pidió a sus discípulos y a nosotros hoy que hagamos así como Él hizo. Por eso el Evangelio, los 4 evangelios y parte de las cartas apostólicas nos muestran, nos revelan a Cristo siendo ejemplo de lo que está enseñando. Este plan tiene 2 partes que corren por parte de Jesús y 5 partes que corren por parte nuestra. Las 2 partes de Jesús son el principio y el fin. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y al final corre por parte de Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las 5 partes que nos corresponde a nosotros es id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Se terminó el plan. Eso es lo que Jesús esperaba que la iglesia hiciese. Eso es lo que Jesús mandó que la iglesia hiciese. Es el sencillísimo plan de Dios. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5ª cosa, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Para llevar adelante el plan de Dios no necesitamos dinero, no necesitamos plata, no necesitamos preparación teológica previa, no hacen falta edificios especiales, no hacen falta instrumentos musicales, no hacen falta coros polifónicos, no hacen falta teólogos, no hacen falta grandes hombres de Dios. Incoherente frase, porque si alguien es grande, no puede ser siervo de Dios. Si alguien es grande, no puede ser siervo de Dios. Tiene que ser el más humilde. Y si alguien es siervo, no puede ser grande. Entonces cuando se dice, ahora vamos a escuchar al gran siervo de Dios, algo falla. O vamos a escuchar al sirviente de Dios que nos va a hablar, o vamos a escuchar al gran hombre que está glorificado por la humanidad nuestra. Pero no hace falta nada. El plan de Dios es así de sencillo. Uno dice, vamos a hacer lo que Jesús nos mandó. Y bueno, ¿y quién trae la guitarra? Gracias a Dios por estos muchachos que están aprendiendo a tocar la guitarra. ¿De qué guitarra me estás hablando? Estamos en medio de la selva africana, estamos en medio del Amazonas en Brasil. ¿De qué estamos hablando? No necesitamos nada. Lo que tenemos sirve. Necesitamos uno que sea discípulo de Jesucristo, que entendió el reino de Dios, que vive bajo la autoridad de Jesús y que ha sido redimido por la sangre de Cristo y nada más. Nosotros vivimos como discípulos de Jesucristo y aún fuimos salvos por Jesús, porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. El propósito eterno de Dios, no vamos a hablar de eso ahora, hablamos tantas veces,
lo llamamos el qué de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Por eso Pablo dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El qué de Dios es que vos y yo seamos transformados a la imagen de Jesús. Tengamos el carácter de Jesús, tengamos la pasión de Jesús, tengamos el amor de Jesús, tengamos la justicia y la verdad de Jesús. Lo podemos decir que es el qué de Dios. Pero el cómo de Dios, cómo lograr este objetivo, es justamente el plan que le dejó a la iglesia, encomendándoles que hagan estas 5 cosas por demás sencillas. Jesús había resucitado de los muertos, se presentó a sus discípulos, estuvo con ellos. Yo digo, qué gloria haber vivido en ese tiempo, haber podido estar ahí. Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, como nosotros también vamos a resucitar o de los muertos o transformados, si estamos vivos, en un cuerpo glorificado. Y Jesús está 40 días con ellos. Ustedes pueden imaginarse Jesús resucitado, 40 días. Y los 40 días le habló del reino de Dios, del reino. No habló, no tenía otro tema Jesús. El mismo tema que habló los 3 años o 3 años y medio de su ministerio, ahora lo vuelve a hablar otra vez. Pero llega un momento en que van a un monte en Galilea. Jesús los bendice a sus discípulos y una nube baja, lo toma a Jesús y lo eleva y lo lleva y desaparece de la vista de estos 12. Yo me imagino el sentimiento de desamparo que experimentaron estos hombres. Me imagino lo que dirán, ¿cómo? Anduvimos con Jesús, resucitó Jesús y ahora se va. Y están ahí atónitos, mirando el cielo, mirando la nube que cada vez es más chiquita. Y Dios tuvo que mandar a 2 ángeles para consolarlos. Y les dice una palabra que si llegó hasta nosotros es porque también nos consuela a nosotros. Les dice, ¿por qué miran para arriba? A este Jesús que el Padre ha llevado, así como se fue, va a volver otra vez. Y la iglesia, y espero que vos y yo, está esperando a Jesús. Y cada vez más creemos que estamos muy cerca de ese día. Y cada vez más creemos que estamos muy cerca de ver la nube que baja con Jesús. Y Jesús va a venir a buscarnos. Y los tiempos se están acelerando y Dios quiera que sea lo antes posible. Pero Jesús, en el estribo de la nube, ¿todos entienden lo que es el estribo? Es una metáfora. Cuando subimos al colectivo nos agarramos de un parante y ese es el estribo, esos escalones. Y Jesús está en el estribo de la nube y se da vuelta. Y aunque estuvo con ellos 3 años y 40 días resucitado, ahora les dice lo último. No se olviden de esto. Es cuando nos pasa cuando viajamos a algún lado y en casa hablamos de muchas cosas, pero a lo último decimos, no te olvides que mañana vence el gas. Es como diciendo, todo lo que dijimos está bien, pero esto es lo más importante.
Así Jesús, desde el estribo de la nube, se da vuelta y les dice a sus discípulos: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, desarrollen este plan y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.